Y decimos ahora, vamos a explicarlo de vuelta, vamos a volver acá, porque es la altura de Mercurio que tiene que ver y todo eso. Pero antes de volver a todo eso, vamos a ver qué es lo que produce esta presión atmosférica. Uno lo que hace es estar en un determinado lugar. Estamos parados. A ver si hay alguna foto. Creo que hay una foto de esto. Sí, en vez de hacerlo de esta manera. Este librito que es amable. Habla mucho de la presión, habla cosas de la presión. Flotabilidad no lo vamos a ver hoy, no se preocupen, lo vamos a ver la clase que viene. La mayoría de los libros mencionan flotabilidad antes de otras cosas. Yo lo dejé para la clase que viene, así no nos hacemos mucho lío, pero bueno, habla de la presión de un gas. No, ahí está. Este dibujito me gusta. Este dibujito. Dice, imaginémonos que tiramos un... ¿Saben más o menos cuánta atmósfera hay? ¿Hasta dónde llega la atmósfera? ¿Alguna idea? O sea, son kilómetros, ¿no? ¿Qué pasó? La atmósfera, ¿saben hasta dónde llega la atmósfera? Acá hay una especie de imagen mental, ¿no? Dice, la masa de aire que ocuparía el poste de bambú que se prolongara hasta la parte superior de la atmósfera sería aproximadamente de 1 kilogramo. Este aire tiene un peso de casi 10 newtons, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocasiona la presión? Bueno, acá háganse esta imagen, ¿no? Nosotros tenemos arriba nuestro un montón de aire, muchísimo aire, kilómetros de aire. El aire es algo liviano, pero no es algo que no tiene peso. Es algo livianito. Si uno se para acá, uno tiene arriba, sobre el área que ocupa uno, un montón de aire. Y acá arriba pasan los satélites, ¿no? Ahí está el ARSAT, pasan los cohetes espaciales. Naves espaciales, todas esas cosas, y uno tiene aire hasta que se acaba la atmósfera arriba. Todo ese aire tiene un peso. Vamos a hacerlo un poco más formal. Vamos a imaginarnos que todo parado arriba de una baldosa. La baldosa tiene un área, y arriba de la baldosa, vamos a usar el tirador de líneas. Arriba de la baldosa hay una columna muy alta, dice cualquier cosa, una columna muy, muy alta. Horrible, horrible mi dibujo. Seguro que el de ustedes está mejor. Yo a veces veo memes que dicen, viste, el profe de matemática, profe de física, que dibujan re bien, y les dice, seguro que a ustedes con regla les salió mejor. No es mi caso. Acá estoy teniendo una regla y es un desastre. Pero la idea, imagínense que esta columna se va hasta arriba de toda la atmósfera, ¿no? Una altura enorme, una columna de aire. El aire tiene un problema con lo que estamos viendo nosotros. Por eso vamos a definirlo para todos, esta presión. Una columna de algún fluido. Una baldosa abajo de una pileta. Una baldosa acá en el patio de mi casa y arriba tiene kilómetros y kilómetros de aire. El problema del aire es que el aire no cumple con una de estas, no es incompresible. ¿Qué pasa con el aire arriba de una montaña? ¿Qué pasa? ¿Subió una montaña? ¿No es que disminuye la presión? Disminuye la presión. ¿Hay menos aire o es más pesado? No es más pesado, eso es la sensación que uno se siente más pesado, pero hay menos aire, entre comillas, por eso disminuye la presión, ¿no? Ustedes vieron, ya trabajaron con una cosita que era la ley de los gases ideales. Primero que se enfría un poco, baja la Se te temperatura. acaba más rápido el aire cuando se arriba de una montaña. Se te acaba más rápido el aire porque hay menos presión, básicamente hay menos presión porque hay menos aire en realidad, hay menos de todo, hay menos moléculas. Uno tiene menos densidad en el aire. Arriba de la montaña esto está así, y abajo de la montaña capaz que está así.
mucho más cerca el aire. Entonces, ¿qué pasa? Pasa, por ejemplo, que nuestros pulmones tienen una cierta cantidad de oxígeno para funcionar. Por eso, si no está esa cantidad de oxígeno, nuestro cerebro empieza a dejar de recibir el oxígeno que necesitamos, nuestros músculos dejan de ser irrigados y nos sentimos horrible, que es apunarse. No es que se me acaba el aire, no es una condición que uno lo tenga en la cabeza que sea una sensación, sino que realmente menos volumen de aire por cada metro cúbico, la densidad del aire es más chica arriba de una montaña. La densidad, acuérdense que la densidad era la masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo volumen hay menos masa. Se achica la cantidad de moléculas, el número de moléculas de aire va a ser menor. Entonces, la cantidad de moléculas de aire, el nitrógeno, dióxido de carbono, todas esas, y oxígeno, que es el que necesitamos nosotros. Hay menos de todo eso. Por eso también parece que la gente que vive en lugares más altos tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, porque tienen que poder aprovechar mejor el oxígeno, transportar el poco oxígeno que tienen, digamos, o con una sola bocanada obtener más oxígeno de ese volumen de aire. Por eso tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos. Y por eso también hay que aclimatarse, dicen bien los jugadores de fútbol que van a la montaña a jugar y todo eso, van bastante tiempo antes para poder aclimatar el cuerpo, que el cuerpo pueda empezar a funcionar con el oxígeno que hay. Bueno, la cosa es, no cumple porque la densidad es distinta, pero vamos a imaginarnos que fuera un fluido cuya densidad es siempre la misma. Uno dice, bueno, ¿cuál es el volumen de la columna esta de fluido que tengo ahí? ¿Cómo calcularíamos el volumen de la columna de fluidos que tengo ahí? Y podemos hacer con la densidad. Sí, no, solo volumen, sin densidad. Estoy pensando en el volumen de la columna. Ya vamos a usar la densidad, pero el volumen. Es el área por el alto. El área por el alto, claro, base por altura, el área, digamos, el ancho por el largo por el alto. En vez de usar el ancho y el largo, uso el área directamente. Uso el área por el largo. Eso me da el volumen total de aire que hay. Entonces, si uno dijera, ¿cuál es la masa de todo ese aire? ¿Cuál es la masa de todo ese aire? Bueno, la masa es la densidad por el volumen, ¿no? Paso el volumen multiplicando. Esa va a ser la masa. O sea que la masa para nosotros va a ser la densidad del fluido por el área, por el alto, por el área, por el alto. Eso me va a dar la masa de aire que tengo. Por eso con el aire es difícil, porque el aire cambia su densidad, pero imagínense que fue un fluido que no sea compresible. Uno puede saber qué cantidad de agua hay arriba si conoce esa área. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el peso? ¿Cómo consigo? ¿Qué tengo que multiplicar para obtener el peso de todo ese líquido, de todo ese fluido? La masa por la gravedad. La gravedad, muy bien. Entonces ahí tendría el peso. El peso es una fuerza ya. El peso sería la densidad por la gravedad por la altura por el área. Bien, y si quisiera la presión que ejerce todo ese fluido, ¿qué tengo que hacer con la fuerza para conseguir la presión? Para conseguir pasar del peso a la presión. ¿Qué tengo que hacer? El peso sobre El área. el área, la fuerza sobre el área, ¿no? Eso me daría la presión que ejerce ese fluido. O sea que tendría que dividir todo lo que está de aquel lado por el área. Qué afortunado. Tengo que dividir todo lo que está acá por el área. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se comprende? Agarro y digo, bueno, lo que está de este lado es igual que lo que está de este lado. Si yo divido el peso por el área, entonces lo de este lado también lo tengo que dividir por el área. Cuando divido el peso por el área, obtengo la presión. Si divido todo esto por el área, entonces obtengo la presión también de este lado. Bien, dice Belén que sí se entiende. Profe, no puedo sacar esa área con Eso, exactamente. Eso. Como están arriba y están abajo, los puedo sacar.
¿qué obtengo de todo esto? Entonces, que la presión que ejerce un fluido, es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura de la columna de fluido que tengo arriba. La presión que ejerce un fluido. Entonces, si yo podría usar, el problema es que el aire no me sirve esta ecuación para el aire. ¿Por qué? Porque la densidad del aire arriba de todo no es igual que la densidad del aire abajo de todo. Se usa otra ecuación para el aire mucho más compleja. Creo que una de las preguntas justamente está ahí. Léanlo igual, no les pide que hagan la pregunta que yo les hago acá. Les digo, ¿qué pasa con la presión atmosférica y la densidad del aire a grandes alturas? No me escriban, no me escriban 2 palabras, tampoco me escriban un ensayo. No es necesario que hagan cálculos ni nada, solamente expresen un poquito estas cosas que estamos hablando. Es justamente más una especie de comprobación de que están siguiendo la materia. Bueno, entonces la presión que ejerce un fluido, depende de la altura de la columna de fluido que uno tenga, del área, no depende, porque el área se va, justamente está en todos lados, va a depender de la densidad de ese fluido. A esa presión que está ahí también se la llama presión manométrica. Presión manométrica. La presión manométrica es la presión que está ejerciendo el fluido. La presión que nos miden a nosotros, a ustedes les dicen, ¿cuánto es una presión normal en el brazo? ¿Vieron que le miden la presión en el brazo? 12 algo, 12,7. 12,7, 12,8. Ajá. ¿Qué querrá decir 12,8 o 12,7? No me dan la unidad. ¿12 pascales? ¿12 atmósferas? Bueno, lo que me están dando es una presión manométrica. Están dando 12 centímetros de mercurio, es la presión. Y 8 centímetros de mercurio. Esta es la presión de diástole, creo, o de sístole, no me acuerdo cuál es cuál. Una es la presión es la presión máxima, cuando está bombeando el corazón, y la otra es la presión del retorno, digamos, cuando deja de hacer eso. Uno tiene la presión del 12, la otra es presión 8, sería la presión mínima. Es una presión manométrica, quiere decir que no es la presión absoluta, sino que es la presión que está ejerciendo el fluido dentro mío. ¿Qué pasa? Uno se pone a medir esa presión y dice, pero 12 centímetros de mercurio son 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era la presión atmosférica en milímetros de mercurio? 760. 760. Entonces, esto que tenemos un séptimo de presión que la presión atmosférica, ¿cómo no nos aplasta la atmósfera? Porque esto es una presión, solo la presión de la sangre. En realidad esos 120 son 120 por arriba de la presión atmosférica. La presión atmosférica ya nos la están midiendo. Cuando uno mide la presión manométrica o mide con un manómetro, mide una presión relativa. Una presión relativa es una presión relativa a la presión atmosférica. Presión relativa. Es distinto que lo que se llama presión absoluta. Entonces, por ejemplo, uno agarra y dice la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más esta presión que tenemos acá. Hay una parte que es la contribución que hace el fluido, y hay otra parte que está siempre, que no podemos sacarnos encima, que es la presión que está haciendo la atmósfera. La presión atmosférica se mide con un barómetro. ¿No? Con este artefacto que vimos acá. Ahora vamos a ver bien qué tiene que ver con esta presión. La presión atmosférica se mide con un barómetro. Y después hay una presión relativa a la atmosférica que se llama manométrica y que es
por arriba, por debajo de la presión atmosférica. No lo puse. Bueno. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, la presión dice que ejerce en los pulmones de una persona, el ejercicio 4, puede medirse pidiendo a la persona que sople con la mayor fuerza posible en un lado de un manómetro. Esto que está acá es un manómetro, ahora lo vamos a ver bien. Si la persona produce una diferencia de alturas de 80 centímetros entre las columnas de agua en las ramas del manómetro, ¿qué presión manométrica producen sus pulmones? Si estuviéramos en nuestra clase real, yo tengo un par de mangueras y soplaría el agua y haríamos esto. En la realidad trataríamos de soplar agua y ver cuál es la presión pulmonar que tiene uno. Este es el manómetro, va a medir la presión de los pulmones por arriba de la atmósfera. No es que es una presión, estos 7840 que le da resultado es la presión de los pulmones, sino que es una presión manométrica, son 7840 más que lo que ya está en la atmósfera. Permite empujar el aire hacia afuera. Vamos a ver bien entonces ahora el barómetro y el manómetro. Eso de ahí, este tubo en un que está ahí, es un manómetro del diseño más simple. Hay manómetros un poquito más elaborados. Tenemos acá nuestro barómetro. Nuestro barómetro, era importante que acá había vacío, ¿no? Que acá estaba el tubo cerrado. ¿Por qué? Porque nuestro barómetro lo que hace es poner de un lado el peso de todo el mercurio, cuánto es la presión que ejerce este mercurio, es la altura del mercurio, la densidad del mercurio, la gravedad, por la altura del mercurio. Esa es la idea, ¿no? De este lado tengo esa presión que está ejerciendo la columna de mercurio, y del otro lado tengo la presión que está ejerciendo la atmósfera. ¿Qué pasa? Bueno, si la atmósfera ejerce un poquito más de presión, ¿qué le va a pasar a la columna de mercurio? Flota. Va a descender. Se va a extender un poquito, claro, crece, flota un poquito más, hay un poco más de mercurio, ¿no? Sube un poco más el nivel de mercurio. Si hay menos presión, entonces hay menos fuerza de este lado, entonces el mercurio, la cantidad de la presión del mercurio que equivale a la presión atmosférica va a ser menor, entonces va a bajar un poquito. Midiendo esa altura, uno va a estar alrededor de 760 milímetros de mercurio. A veces medir 760, a veces 762, a veces 750, dependiendo del día que haya. Justamente es una balanza entre el mercurio de un lado y todos los 13 kilómetros, 20 kilómetros de aire que tenemos arriba del otro. Bien, ese es el barómetro. ¿Qué hace el manómetro? El manómetro, lo que hace el manómetro no se usa mercurio. Se puede usar mercurio, pero se suelen usar otras cosas. En el manómetro se pone tubo con, por ejemplo, agua. ¿Qué agua? Pero el extremo del tubo de acá se mide, ¿no? Acá se mide la presión. Y de este lado hay agua, algún fluido que sea. Y lo importante es que de este lado el tubo está abierto. ¿Por qué está abierto? Está abierto para que entre en juego y no deje de existir la presión atmosférica. Está horrible esto. ¿Qué me pasa? No puedo decir que antes era talentoso y que ahora estoy escribiendo horrible, porque ustedes saben que antes escribí horrible también, pero ahora estoy escribiendo más horrible. Bueno, acá está la presión atmosférica. Entonces uno lo que tiene es de un lado una presión, que es la presión que quiere medir. De un lado uno tiene una presión.
Y del otro lado tiene la presión atmosférica y una columna de algún fluido con una altura. Entonces uno lo que hace es comparar esa presión que quería medir, la presión P que uno quería medir, puede decir la presión P es igual a la presión atmosférica, aunque no la está midiendo la presión atmosférica, no sabe cuánto mide, porque este aparato no mide la presión atmosférica. Este aparato uno lo que mide es esta cosa que está acá. Entonces dice más la densidad del fluido por la gravedad por la altura de esa columna. Entonces, ¿qué hace el manómetro? ¿Qué mide? Mide esto. Uno puede adquirir la presión de esto midiendo solamente la diferencia que hay, ¿no? La diferencia de alturas de esa columna. Cuando uno carga, yo en una rueda del auto, por ejemplo, carga la rueda de la bicicleta, bueno, le dicen 30 libras, porque usan otra unidad usan, horrible, ¿no? Esto lo que hacen la libra fuerza sobre la pulgada cuadrada. Esta es la unidad que se usa en los cargadores de aire, en los compresores de la estación de servicio. 30, 28. Esa es una presión manométrica que están dando. La rueda, si la rueda está desinflada, la rueda desinflada, así, aplastada, tiene la misma presión que la atmósfera adentro. Si uno quiere meterle aire adentro, lo que tiene que hacer es ponerle más presión adentro que la presión atmosférica. ¿Cuánto? Bueno, esta, por ejemplo, 30 libras fuerza por pulgada cuadrada. La rueda de la bici, cuando está desinflada, no tiene presión cero, tiene presión manométrica cero. La presión absoluta de la rueda es la atmosférica. Ese es el manómetro. Entonces tenemos, como concepto tenemos la presión, que ya entendimos creo lo que es. Y tenemos este concepto que les va a costar bastante llegar a asimilarlo y verlo bien siempre, que es una cosa es la presión absoluta y la otra cosa es la presión relativa. Y la absoluta hay que considerar también la presión atmosférica. En general, a veces uno consigue una presión que no es la presión absoluta de lo que me están pidiendo. Vamos a tratar de resolver este ejercicio de acá. Ay, no abrí el snipping tool. Vamos a abrirlo el snipping tool para poder recortarlo y dejarlo ahí copiado y pegado. Vamos a cortar a la persona esa. Ya está. Siempre hago así, voy avanzando medio de costado, horrible me queda. Bien, tenemos a nuestro tipo que sopla. La presión que ejercen los pulmones de una persona puede medirse pidiendo a la persona que sople con la mayor fuerza posible en un lado de un manómetro. ¿No? Abierto el tubo, ahí está. Si la persona produce una diferencia de alturas 80 centímetros entre las columnas de agua en las ramas del manómetro, ¿qué presión manométrica producen sus pulmones? Primero, ¿cuál es la manométrica? Solo esta, ¿no? ¿Qué tendríamos que poner? Ya tenemos. Diga, tire cualquier cosa, de última. La gravedad y la densidad, La densidad del agua, La densidad del agua, la gravedad y la altura. 80 centímetros. 80 centímetros. Bien. La densidad del agua, ¿qué pongo? 1000 Muy bien. kilos sobre metro cúbico. Muy bien, José. Ni que gramos sobre metro cúbico, porque si me mando con los gramos, a pesar de que es recontra tentador decir que es 1, lo tengo en centímetros. Entonces, también podría, ¿eh? No es que no pueda. Yo podría poner 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero después, ¿qué tengo que hacer con la gravedad? La gravedad, en vez de ponerla en metros sobre segundo cuadrado, tengo que ponerla en centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué voy a tener que hacer con la altura? Y también ponerlo en centímetros. ¿Y el resultado qué me va a dar de todo eso? Me va a dar gramos por metro, centímetros abajo, gramos sobre centímetros segundos me va a dar. Y eso es una unidad de presión que no conozco, no van a darme pascales ni nada que yo conozca. Tendría que después pasarla. En cambio, con lo que dice José, todo trabajamos directamente como aprendizaje acá en esta materia, con el sistema MKS o sistema internacional. Metros, kilogramos y segundos. Entonces acá la gravedad que le ponemos.
9,8. 9,8, porque está todo bien, ¿no? 9,8 son metros sobre segundo cuadrado, está bárbaro, podemos usar ahí el metro cúbico y el metro arriba. ¿Y la altura? Pasar la metro. Muy bien. Metro, ¿Cuántos metros? 0,8. 0,8. Lo pasamos a metro. Y esa cuenta me va a dar probablemente 7.840. Vamos a ver en qué unidad me da. A ver si da, en efecto, pascales. Yo les cuento, si uno agarra y dice, bueno, el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso de ahí ya es Newton, ¿no? O sea que podría reemplazarlo todo eso por Newton. Me quedaría Newton. El metro cúbico lo dejo y me queda un metro acá arriba. El metro de ahí arriba, que es este que está acá, ¿no? El metro de ahí arriba con el metro cúbico se va al cúbico y me queda Newton sobre metro cuadrado, que es pascal, justamente. ¿Se entiende, no? Que por qué da pascales. Si uno Sí. se pone a hacer todo, se vuelve medio loco. En realidad tiene que acostumbrarse a usar MKS y decir, sí, esta fórmula da pascales. Pero si uno no se acostumbra, igual kilogramos por metro, o sea, cualquier masa por la gravedad me da newtons. Y lo que uno después tiene que hacer es tratar de resolver con los metros para que me queden metros cuadrados abajo. Dar los pascales. Bueno, ¿se entiende más o menos esto? ¿Es claro? Sí. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Para el siguiente voy a abrir el libro. Vamos a ver este libro, el Kane, que yo les decía. El Kane dice algunas cosas interesantes. Dice cómo toman la... Bueno, esto lo explica por otra cosa. Esto lo vamos a ver, no es que no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el movimiento de los fluidos, la ecuación de Bernoulli. El Kane lo que hace es llegar a esta misma fórmula que tenemos nosotros a partir de la ecuación de Bernoulli. Una ecuación muy famosa. Yo traté de darla así porque me parece que es más básico. Pero hace lo mismo. Entre las cosas que hace, que me gusta que hace el Kane, dice, por ejemplo, ¿qué pasa con el valor de la presión 1 metro por arriba del suelo? Porque la presión dice que cambia de acuerdo a las alturas. ¿Qué pasa con la presión 1 metro arriba del suelo? Bueno, y hace la cuenta, dice, como la densidad del aire es muy bajita, fíjense que varía 12 pascales en 1 metro de altura. 2 metros de altura, 3 metros de altura. No es que yo tenga una presión distinta porque soy alto o tengo una presión distinta porque soy bajo. La presión es tan imperceptible al lado de 100.300, los 12, 13 pascales no cambian nada. Y acá sí se puede usar esta fórmula, cuando uno habla de 1, 2, 3, 4, 5 metros. ¿Por qué se puede usar esta fórmula? Porque, ¿cómo se llama? La densidad del aire a esta altura o en el cuarto piso de un edificio es la misma, no cambia básicamente, cambia a lo largo de muchos metros. Me gustó eso que hace este libro. Bien, cosas que quería tomar de este libro. Este libro no sé por dónde lo dice, pero agarra y dice que podemos considerar a los seres humanos como bolsas de fluido, desde un punto de vista horrible, ¿no? Pero desde el punto de vista de los fluidos, para usar ejercicios de fisiología y ese tipo de cosas, dice que se pueden considerar como bolsas de fluidos. Ven acá, tiene un barómetro de mercurio, por ejemplo. No, no sé por qué. Me parece que la edición de este libro es diferente que el que tengo yo en papel. No está lo de la bolsa de fluido. Bueno, la cosa es, quería llegar a cómo se toma la presión de los seres humanos. Esto ya no se acostumbra a hacer, esto es la presión por cánula, que se le pone una aguja, se pone un manómetro, como el que habíamos visto, en vez de soplar, lo que se hace es, con algún fluido, solución salina en general, en contacto con la sangre, lo que se mide es la diferencia entre la sangre y la altura de la columna del fluido. Y de esa manera se puede conocer cuál es la presión sanguínea. En general lo que se usan son manómetros digitales. Lo que uno mide es la presión de la bolsa esa de aire que a uno le ponen en el brazo. En el brazo le ponen un anillo, una bolsita de aire que la inflan y la desinflan, y lo que miden es la presión de ese aire, de lo que hay en esa bolsa de aire. Que ese aire lo que está haciendo es oponiéndose al flujo de sangre. Vieron que nos los miden en el brazo, a la altura del corazón. ¿Por qué les parece que es eso? Si me midieran la presión en la pierna,
¿Daría lo mismo? No sería Daría más, menos. más alta o más baja. Buena pregunta, ¿no? ¿Más alta o más baja? Imagínense, me ponen un manómetro acá y me miden la presión. Esto no lo hacen así, ¿no? El manómetro digital lo que hace es empujar una membranita que transforma eso en corriente eléctrica y por eso los manómetros tiran un valor digital. Pero imagínense que pusieran un líquido acá y midieran la presión. Les decía, está bueno, o algo que propone ese libro, es pensemos al ser humano o a cualquier ser vivo como un recipiente con fluido, en este caso sangre. ¿Dónde va a haber más presión? A esta altura, Abajo. abajo, porque tiene más fluido encima, ¿no? La presión, si fuéramos una bolsa de fluido, sería una atmósfera más la presión en los diferentes lugares. Entonces, en el corazón, uno tiene una presión determinada, la que tiene la sangre del cuerpo del corazón a esa altura. Uno podría medir la altura. Pero en diferentes alturas tenemos presiones distintas. Mientras más fluido haya encima, mayor va a ser la presión. La presión en los pies es más alta. Si me midieran, por eso también se hinchan, ¿no? Se hinchan más raro. Es más raro que a uno se le hinche el hombro que se le hinchen los pies, por ejemplo, las piernas. Y dicen, bueno, ¿qué haces cuando se te hinchan las piernas? Y levantá las patas un rato, dejar las piernas elevadas para que retorne la sangre y que uno pueda, se le deshinchen y se ponga un poco mejor. La idea de esto que estoy mostrando acá es poder hacer el siguiente, el ejercicio de la jirafa, antes de que se nos acabe el tiempo. Dice, en una jirafa erguida, la altura desde el corazón hasta el cerebro es de 2,5 metros. La sangre procedente del corazón debe entrar en su cerebro con una presión manométrica de 50 milímetros de mercurio. Oh, no, me están haciendo convertir unidades. Qué profesor guacho. Y sí, lo siento, es que a veces los libros vienen en milímetros de mercurio en vez de pascales, o en atmósferas en vez de pascales. Pero no pasa nada. ¿Cómo se convierte en unidades? Se convierte en unidades usando la regla de 3 simple. Uno tiene que siempre acordarse que 101.300 pascales son 760 milímetros de mercurio y son también una atmósfera. Entonces la idea es que la jirafa parece un brontosaurio de los de Jurassic Park. La jirafa entonces dice que tiene entre el corazón y el cerebro tiene 2,5 metros de altura. Dice, la sangre tiene una densidad de 1.060 kilogramos por metro cúbico, prácticamente agua, un poquito más densa que el agua. Dice que tiene que llegar con una presión manométrica de 50 milímetros de mercurio a la cabeza. ¿Qué pasaría si no llegara con esa presión a la cabeza? No llega. No llega, o si llega con menos presión, no se irriga correctamente. Por eso justamente... Y si llega de más, explota. Llega más, explota, ¿vale? Tanto tiempo, tanto tema de la hipertensión, las isquemias, ¿no? De que el flujo de la sangre sea constante y correcto y con las presiones correctas. Bien, dice, ¿cuál es la presión manométrica de la sangre a la salida del corazón? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? ¿Cómo va a ser la presión en el corazón? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Cómo la calcularían? Bueno, y la altura son 2,5 metros. Bárbaro. ¿Qué más? La gravedad es la misma y la densidad del agua, ¿no? De la sangre. La sangre. La sangre. Bien. No es nada raro, ¿no? No es nada complicado. ¿Saben que este lo he tomado en finales y han fracasado en el final? Se olvidan de esto. No, en general igual esto me pasaba cuando la gente se cuelga mucho tiempo sin dar el final, cosa que espero que a ustedes no les pase si ustedes tienen una promoción directa o la chance de promocionar directamente. Pero cuando se cuelgan mucho tiempo, pasa esto. Tomo este ejercicio que está en el libro y se equivocan. Bien, la presión en el corazón entonces es
es esta, es 1060 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado por 2,5 metros. ¿Es esta la presión en el corazón o esta es la presión? ¿Cómo se llamaba a esta presión, que era solo esa cuenta? Relativa. La relativa. Si yo quiero saber la verdadera presión en el corazón, necesito... La atmosférica. No, la ¿No extra. es sumarla? Sumarla, claro, la atmosférica, exactamente, la extra. Entonces la presión en el corazón es esta, más los 50 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón tiene la misma presión que en la cabeza, más todo el espacio este que está acá. ¿Cuál es la presión en los pies? Va a ser la presión del corazón más todo lo que se aplaste a sí mismo, más el peso de la sangre que está llegando hasta los pies. ¿Se entiende? Sí, sí. Esta es la presión manométrica, ¿no? En el corazón, porque todavía no estoy considerando la atmosférica, pero sí tengo que considerar la de la cabeza. No es solamente el peso de la sangre que está arriba, sino el peso de la sangre más lo que tiene para que en la cabeza esté 50 milímetros de mercurio. Bueno, no sé cuánto es eso. Esto de acá habría que pasarlo a pascales. Creo que da 84, como algo, milímetros de mercurio. Esto es Todo. 300 pascales. Y esto... Sí, en realidad podríamos hacerlo todo milímetros de mercurio, ¿no? Esto de acá, ¿cuántos pascales te dio, lo de abajo? 1060 por 9,8 por 2,5. Sí, 80, 80 y 84,2. 84. No, pascales, Todo, pascales. todo, no, en total, sumando los 50. Yo quiero saber cuántos pascales da esto. A mí me dio 25.970 pascales. 25.970 pascales. Bien. ¿Necesito que esté todo en pascales o todo en milímetros de mercurio? Entonces, si lo quiero pasar a milímetros de mercurio, por ejemplo, agarro y digo 760 milímetros de mercurio son 101.300 pascales. 25.970 pascales serán, agarro la calculadora, 34,2. 34,2. 34,2 no. Tiene que ser un cuarto de eso. Era por. Ah, sí, sí, sí. Son 1970 por 760 dividido 101.300. 101.300. 194,8. 195 milímetros de mercurio. Sí. O sea que esto de acá es Mira. 195 milímetros de mercurio más 50 milímetros de mercurio. Va a tener que conectarse de nuevo cuando se corte, porque no terminamos todavía. Lo siento. La presión del corazón da 245 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que decía acá? Está bien. Ahí se corta, entremos de nuevo y terminamos así. Lo dejamos cerrado.